Pues vamos a seguir con Génesis. Estamos en el curso de Génesis patriarcal. Hemos hecho un curso que se llama Génesis primitivo en 7 clases, que era del capítulo 1 al 11, porque hablaba del origen de todas las cosas y ha sido muy interesante. Y ahora pasamos al Génesis patriarcal, que va del capítulo 12 hasta el 50, lo que queda, porque vamos a hablar de los patriarcas y de la simiente de la que al final viene el Mesías, que redime a la humanidad. Entonces nos quedamos la semana pasada en el capítulo 13, donde Abraham y Lot tienen una pequeña o gran conflicto, no sabemos la dimensión, lo que sabemos es el resultado, que no podían estar juntos. El rebaño de ambos era muy grande, muy amplio, pero el lugar era estrecho. Y había conflicto y roce entre los pastores. Y Abraham generosamente le ofreció a Lot la posibilidad de escoger. Y escogió Lot la parte de la llanura del Jordán, que era lo que regaba el río, ¿verdad? Y pues era mucho más fértil que la otra parte, que era muy árida. Pero en el momento que Lot decide coger la mejor parte y marcharse, Dios le da la promesa a Abraham: mira al norte, al sur, al este y al oeste, y todo lo que veas te lo daré a ti y a tu descendencia, por generosidad. Y ese es el principio que nos debe mover a nosotros, el buscar el bien ajeno, y Dios nos bendecirá. Por eso dice la palabra: amarás a Dios por encima de todas las cosas, pero al prójimo como a ti mismo. Cuando eso lo hacemos, el Padre se goza y nos bendice a nosotros. Muy bien, ya sabemos las consecuencias que veremos de la decisión de Lot, pero vamos a ver la primera. Estamos en el capítulo 14, el versículo 1. Dice la palabra: ahora bien, siendo Amrafel rey de Sinar, muy interesante, ¿os acordáis de la llanura de Sinar que hablábamos en el curso pasado? Es donde Nimrod, el primer emperador, el primer poderoso, fundó ese imperio de Babilonia. Y allí en Sinar fue donde se construyó la Torre de Babel, que Babel significa confusión, porque allí confundió Dios las lenguas, porque no querían dispersarse, que era la orden dada por Dios. Creced, multiplicaos y extenderos, sojuzgar la tierra. Ellos querían concentrarse en un punto y por lo tanto incumplir mandatos. Pero Dios no puede estar al arbitrio de los hombres. Dios tiene que cumplir su misión porque tiene un proyecto maravilloso. Así que confundió el idioma por tribus. Los jafetitas se fueron para un lado, los cananeos por otro y los semitas por otro. Y se fueron dispersando. Bueno, pues los de Cam llegaron a la llanura de Sinar. Y ahí ya había rey establecido, que el primero fue Nimrod, pero después se fue pasando a otros. También estaba Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, que era el jefe de ese conglomerado de reyes, rey de Elam, que es Persia, lo que ahora es Irán, ¿verdad? Tidal, rey de los Goyim. Goyim significa naciones. Fijaros que son palabras que aparentemente no dicen nada, pero tienen mucho que ver. Los judíos le dicen a los no judíos Goyim, naciones. Como los gitanos nos dicen a todos los que no son gitanos, payo. Pues igual, para un judío, todo el que no fuera judío era Goyim, o gentil, que se ha ido derivando en esa palabra. E hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Zeboín, y al rey de Bela, el cual es Zoar. Muy bien, hay una guerra entre 4 reinos y 5 reinos. Los 4 reyes eran de Babilonia, de toda la parte de Mesopotamia, contra 5 reyes que eran de Canaán. Hay como 1000 kilómetros, 1000 y pico, depende de la ruta que se coja entre un lado y otro. Pero ¿cuál era el problema? Estos reyes de Sodoma y Gomorra se rebelaron contra los que mandaban, ¿vale? Y por eso hay un enfrentamiento. Todos estos se unieron en el valle de Sidín, que es el mar de la sal. ¿Alguien sabe qué mar es ese? El mar muerto, que un día será revivido por el agua que saldrá del trono de Dios. Ese mar que está muerto recobrará la vida. Así que en lo que ahora es el mar muerto, pues allí se reunieron para la batalla. 12 años, dice el versículo 4, habían servido a Kedorlaomer, que es el jefe, digamos, el rey superior o el que encabezaba a estos
4 reinos. Pero en el año 13º se rebelaron. Tú sabes que tienen que pagar impuestos, tienen que sujetarse a las normas del superior o del conquistador, pero ellos el año 13 dijeron, ya está bien de dejar nuestros recursos en manos de otros, queremos ser independientes. Así que se rebelaron. Entonces al año siguiente empezaron a acercarse, que sería un viaje largo, desde la llanura de Sinar hasta Canaán, para poner orden. Y dice en el versículo 5 que en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban con él y derrotaron a los rafaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabekiriataim. Fíjate, un detalle, aquí pone zusitas. Los zusitas eran una tierra de gigantes, como los hijos de Anak. Ahí se planteó un debate, ¿cómo que había gigantes después del diluvio? Si en el diluvio murieron todos. Acordaos que una de las teorías que vimos en el curso pasado era que los gigantes eran producto de los ángeles que se rebelaron contra Dios y tuvieran relación con las hijas de los hombres. Esa es una teoría. Otra es que los cainitas, los hijos rebeldes, tuvieron relación con los abelitas, ¿no? Los setitas, las hijas del reino. Y de ahí nacieron estos gigantes. Ahí ya que cada uno interprete. Juan Carlos Soto, que ha estudiado el tema, pues se decanta porque fue una agresión del mundo sobrenatural o espiritual y tuvieron relaciones con mujeres y de ahí salieron estos gigantes. Pero, ¿cómo se explica que después del diluvio siguiera habiendo gigantes? Ya hay varias teorías. Una de ellas es que se transmitió estos genes a través de las nueras de Noé. Tenían 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, de sus esposas, pues de ahí pasará la descendencia de estos gigantes. Otra, que de nuevo estos ángeles bajaron y tomaron a mujeres de descendientes de Noé. Lo vamos a dejar ahí porque realmente no está claro, tampoco queremos dogmatizar, pero lo que vengo a decir es que todavía había gigantes después del diluvio. Y los zutitas eran un pueblo que se caracterizaba por eso. Y también en el 6 dice, y a los hurritas en los montes de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Luego se volvieron y fueron a Enmispat o Cades y arrasaron todo el territorio de la Amalecita. Está hablando de cómo estos 4 reyes iban conquistando todo y arrasando con todo, ¿no? Para llegar al objetivo final, que era destruir a los 5 reyes, el de Sodoma, Gomorra y los que había en Canaán. Muy bien, arrasaron con todo el territorio de los amalecitas y también del amorreo, que habitan en Hazezón Tamar. Los amalecitas, por si no lo sabéis, son los descendientes de Esaú. Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Zeboín, que se estaban defendiendo, y el rey de Bela. Y prepararon batalla contra ellos en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tilda, rey de los Goyim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y al huir el rey de Sodoma y del de Gomorra, porque estaban cediendo al ataque, cayeron en ellos, y los que quedaron huyeron hacia la montaña. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y de Gomorra, y todo su sustento, y se fueron. Pero mira lo que dice el 12. Y tomaron también a Lot. Luego ya vemos la primera consecuencia de la decisión basada en la vista. Pero Lot no vivió por la fe, eligió según la carne, según las apariencias, según lo que parecía bueno. Y ese es un error de la Iglesia, cuando decidimos en base a un criterio natural. Siempre hay que consultar al Señor. Me parece que esto es lo bueno, pero ¿tú qué dices? Pues fíjate, tomaron a Lot, sobrino de Abraham, y sus bienes, y se fueron, pues él habitaba en Sodoma. Grave error. Dice el 13, pero un fugitivo fue e informó a Abraham, el hebreo. ¿Sabéis qué significa hebreo? El que cruza. ¿Y sabéis por qué? Porque donde vivía Abraham era en Ur de los Caldeos. Y entre Babilonia, que era esa zona, y Canaán,
había un gran río en medio, el Éufrates, un río gigantesco, que dice la palabra que en los últimos tiempos será secado y por ahí bajarán los reyes a atacar a Israel. Y de hecho hoy día está medio seco, porque están construyendo presas en los distintos países y están secando el río. Se está cumpliendo la profecía, hasta que quede completamente seco y sea un camino ideal para avanzar. Es un río larguísimo. Así que le llaman Abraham el hebreo porque fue el que cruzó el Éufrates para llegar a la tierra prometida. Y de ahí sale Hebrón. Pues él moraba en el encinar de Manré. El amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, quienes eran aliados de Abraham. Esta alianza da pie a pensar que realmente Abraham era algo más que un hombre rico. Era un hombre de influencia, era un hombre poderoso. Y tenía aquí tintes de príncipe, ¿verdad? Había otros reyes que estaban sometidos, por lo menos colaborando con él. Y cuando él decide ir, estos van. Ya veremos que lo que ocurrió ahí fue un milagro. No tiene explicación natural que esto ocurriera, ¿verdad? Dice que cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, movilizó a 318 de sus adeptos, nacidos en su casa, y los persiguió hasta Dan. ¿Qué se muestra aquí en Abraham? Pues generosidad, porque podía haber dicho, mira, que se aguante. Escogió lo mejor, pues ahora atente a las consecuencias. Sin embargo, él oyó que su pariente había sido hecho cautivo y movilizó a los suyos, se movilizó él, con 318 de sus adeptos nacidos de su casa, y los persiguió hasta Dan. Dan es el extremo norte oriental de Canaán. Entonces, él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche, y los hirió y los persiguió hasta Oba, al lado izquierdo de Damasco. Tuvo valor. Le movió la generosidad y el amor por su sobrino. Fue con lo que tenía. Y Dios le dio la victoria contra un ejército. Los comentaristas dicen que probablemente Dios escogió el momento y el lugar porque estaban cansados, estarían dormidos y probablemente borrachos. Después de una jornada dura, dice que entraron 318 y hirieron a estos 4 reyes que eran poderosísimos y acabó venciéndolos y recuperó todos los bienes. Y también a su pariente Lot y sus bienes, así como las mujeres y al pueblo. Aquí se demostraba la fe de Abraham. Mostró una gran valentía, fidelidad y fe. En el 17 dice, y aquí viene una cosa muy interesante, muy misteriosa, y que ha dado mucho debate. Dice el 18, pero Melquisedec, rey de Salem, Salem es Jerusalén. ¿Sabéis qué significa? Paz, Jeru o Yeru, ciudad de paz. Y es la ciudad donde más guerra ha habido en la historia de la humanidad. No hay ciudad donde más batalla y más combate haya habido, pero Jesús está hablando, o la palabra está hablando, de la Jerusalén celestial, que será una ciudad de paz, donde viviremos, ¿no? La nueva Jerusalén que todos esperamos. Bueno, pues Melquisedec es un rey que reinaba en esa ciudad y es misterioso. No se sabe el origen, de dónde venía, era cananeo. Cuando hablamos de cananeo hablamos de un pueblo degenerado, un pueblo que adoraba a dioses, un pueblo que sacrificaba a sus hijos al dios Moloch y los asesinaban. Terrible. Sin embargo, este hombre, siendo cananeo, era distinto. Dice que era sacerdote de Elión, o sea, de Dios Todopoderoso. Era una excepción. Y sacó pan y vino. Qué curioso. Le podía haber sacado, no sé, los que comieran allí, dátiles, pasas. Sin embargo, le ofreció pan y vino. Y todo tiene que ver porque este Melquisedec está relacionado con un tipo de Jesús, un tipo de Cristo, una imagen de él. Dice que es rey de Salem, sacerdote del Dios Todopoderoso, le ofrece pan y vino, es como una antesala del sacrificio que Cristo iba a ofrecer a la humanidad para rescatarlo. Es increíble el paralelismo, miles de años antes, cómo el Señor empieza a dar señales de lo que iba a hacer. Iba a redimir a la humanidad. Y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham. Ya lo había bendecido Dios, a Abraham. Pero sin embargo él reproduce. ¿No es lo que hace el Hijo?
El Hijo bendice lo que bendice al Padre. Nada puede hacer el Hijo por sí mismo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y Cristo reproduce exactamente la voluntad de su Padre. Así que Él bendice a Abraham por Elión, por el Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra. Y bendito sea Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Luego Abraham y Melquisedec eran conscientes de que era Dios el que había obrado el gran milagro. ¿Y qué estaba haciendo el Señor con Abraham? Preparándolo para convertirlo en Abraham. Porque Dios nos va probando por etapas. Las pruebas no van a ser las duras al principio, empieza por poquito. Y Dios va valorando nuestro progreso. Si somos fieles en la asistencia, si somos puntuales, si somos fieles en la adoración, si estamos haciendo las cosas adecuadamente, el Señor nos manda cosas más difíciles. Porque Dios está capacitando a su iglesia. Por eso nuestros errores o nuestras incapacidades o nuestras frustraciones no son una derrota. Son una preparación para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y a veces quiere avanzar, pero yo soy el que no te dejo. Porque quiero que aprendas a esperar en esta etapa. Y hermano, si algo no nos gusta, es esperar. Así que bendijo a Dios Altísimo por entregar a sus adversarios en su mano. ¿Y qué hizo Abraham? Le entregó los diezmos de todo. Dice que entonces el rey de Sodoma, estamos en el 21, dijo a Abraham: dame las personas que has conseguido rescatar y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma: he alzado mi mano, me he comprometido delante de Yahvé, Elión. ¿Qué significa Yahvé? El autoexistente, el que tiene vida en sí mismo, el que no ha sido creado ni necesita un mantenimiento. Él es autosuficiente y Él no necesita de nada ni de nadie. Dice: poseedor de los cielos y la tierra, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo, ni una correa de la sandalia, con la sola excepción de lo que han comido los jóvenes, y la porción de Aner, Escol y Manré, que eran los reyes que lo acompañaron. Los hombres que vinieron conmigo, solo ellos tomarán su parte, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Ellos no cogieron nada de lo que le ofreció el rey de Sodoma. ¿Por qué? Porque lo que no quería es que nadie dijera que este rey enriqueció a Abraham. Abraham decía: lo que yo tengo me lo ha dado Elión, y no dependo de ningún hombre ni de ningún rey. Nada ni nadie me va a hacer prosperar, solo mi Señor. Y ese debe ser el corazón del pueblo de Dios. Que solo el Señor debe ser nuestra base, nuestro cimiento, en quien depositar nuestra confianza. Yo siempre y mi esposa hemos dicho: en un tiempo Dios me proveyó por Carrefour, ahora me provee por la iglesia. Pero ni Carrefour ni la iglesia son nuestros proveedores, es Cristo. Cuando tú piensas de esa manera, las circunstancias ya no importan, porque pueden cambiar, pero Cristo no cambia. Cristo te sostiene, y esa es una garantía. Por eso a Abraham no le importaba los reyes ni el botín que cogiera. No necesito que tú me des nada, yo ya tengo mi botín. Y fijaros lo que le dice el Señor por haber hecho esto, porque también era un acto de fe. Dice: después de estas cosas, dice el capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas fue la palabra de Yahvé a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu galardón. O sea, por no haber recibido galardón de un rey, recibirás el mío. Qué hermoso, hermano, que nosotros estemos esperando por la bendición de Dios, no tanto por el que podamos sacar de los hombres, por lo que podamos aprovechar, por lo que nos den, hacer las cosas por conveniencia. El ministerio, el servicio de Dios no puede ser por conveniencia. A ver qué saco yo. Voy a ir a la iglesia y nos vamos muchas veces enfadados de la iglesia porque venimos a ver qué saco yo, a ver si aprendo mucho, a ver si la alabanza me motiva, a ver qué me dan, a ver si me saludan, a ver si me abrazan, a ver si me atienden, y la gente se va diciendo: en la iglesia no hay amor. El problema es que no es que no haya amor, es que venimos a la iglesia para coger,
para coger. Pero llega un momento en que Dios dice, no, ahora quiero que des. Ahora quiero que seas instrumento de mi gracia. Pero hay personas que no quieren. Y al final acaban saliendo. Por eso Dios le dijo, por lo generoso que has sido, que has emprendido una batalla, te has arriesgado a perder la vida y has vencido, porque yo te lo he dado, el botín sí lo recogió. Lo que cogió de Kedorlaomer y de estos reyes que fueron derrotados, evidentemente se llevaron todo. Pero no recibió agradecimiento de Sodoma. ¿Amén? Bueno, pues de lo que recogió, sí que le dio el diezmo, el 10% de todo. Así que Dios le dio protección y recompensa. Y respondió Abraham, Señor Yahvé, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia y el heredero de mi casa será ese Damasceno Eliezer, que era un hombre fiel, buenísimo. De hecho, al final acabó llevando todo su negocio porque Abraham se hizo mayor. Pero él decía, vale, tú me has dicho que vendrá una gran nación de mí y que me harás notorio, pero no le daba detalles, ¿cómo iba a ser? ¿Y no os pasa que Dios os da una promesa pero no da muchos detalles? ¿Generaliza mucho? Pero conforme se va acercando, el Señor te va mostrando más definidamente el propósito, pues con Abraham lo hizo. Cada vez que Dios le daba la promesa a la misma, le añadió un detalle. Y fijaros, ahora lo veremos. E insistió Abraham, ¿por qué? Porque era el deseo de su corazón. Tener un hijo, ¿no? Ya le daba la vara a Sara, dame un hijo, ¿no? Y le dijo, insistió Abraham, le dijo, mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la palabra de Yahvé a él, diciendo, no te heredará ese Damasceno Eliezer, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y ahí ya le añade que será de él. Gloria al nombre del Señor. Pero él siguió confiando. Aunque la promesa era vaga y general, él seguía confiando. Ahora le dice que saldrá de él. Mira que no le dijo que saldría de Sara, Todavía no se lo había dicho. Espera un año antes para decir que Sara iba a ser la madre. Por eso se metió los Agar, por medio, que decimos cuidado con los Agares, las formas naturales de llegar a la promesa de Dios. Cuando queremos hacer las cosas de nuestra forma. Es que Dios me ha dicho que me va a dar aquello, sí, pero a su manera y en su tiempo. Cuando nosotros manipulamos la situación para alcanzar aquello que Dios nos prometió, suele fallar. Y con Agar y Abraham salió Ismael, el que ha sido un guerrero y un pueblo que ha perseguido al pueblo judío toda la vida, por adelantarse al plan de Dios. No hay que ser impaciente, hay que esperar las cosas de Dios. Y después le pedimos a Dios cuenta de por qué nos ha ido mal, porque Dios dijo, nunca te dije que hicieras esto, pero te adelantaste, como se adelantó Saúl cuando el pueblo desertaba y el enemigo venía y no venía el profeta, y había que bendecir aquello, hacer el sacrificio para que Dios bendijera y diera éxito a la batalla. Y se le ocurrió a Saúl hacer de sacerdote. Dios lo sentenció. Desde ese momento se acabó Saúl. Y ya vino ese demonio que lo dominaba, ¿no? Así que lo sacó fuera y le dijo el Señor, observa ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. O sea, hermano, eso de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, lo malinterpretamos. La descendencia de Abraham, los salvados y redimidos por la sangre de Cristo, son inmensamente numerosos. Como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Evidentemente, por desgracia, muchos se quedarán fuera, pero muchos serán redimidos. Y nosotros somos parte de ese plan de alcanzar a estos redimidos. Apocalipsis 7. Vi aquella multitud innumerable, no se podía contar, no tenía fin, de todo pueblo, etnia, lengua y nación. Y hermanos, no estaremos sentados, estaremos de pie. Y no tendremos vestiduras inmundas, sino vestiduras de lino fino, blancas, que representa la santidad. Y no estaremos con las manos en los bolsillos, sino que tendremos ramas,
celebrando y exaltando al que vive para siempre, al que está sentado en el trono, que es ¿quién? El Padre, y al Cordero inmolado es degollado, o sea, lleno de cicatrices, mostrando y recordando lo que él hizo por toda aquella multitud, dándole la gloria, dándole la honra y dándole la alabanza. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda rodilla se doblará ante su presencia. Bendito sea. Qué ilusión cuando llegue ese momento. Y creyó a Yahvé. Creer. La creencia es un proceso interno, evidentemente. La verdad, nuestra fe deja mucho que desear. Es Dios el que fortalece nuestra fe, porque ve que en nuestro corazón hay deseo, hay fe, hay hambre de Dios, pero estamos tan limitados que ni siquiera podemos tener una fe genuina, una fe robusta, si Dios no nos da. Si alguno tiene falta de sabiduría, falta de fe, pídala a Dios, ¿no? Como dijo aquel, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y creyó a Yahvé, y le fue contado por justicia. ¿Sabéis? La palabra creer y la palabra justicia aparecen por primera vez en la Biblia en este versículo 6. Nunca antes se había manifestado esa palabra. Es la primera vez que aparece en la Biblia, tanto la palabra creer como la palabra justicia. ¿Qué es la justicia? Es que el Padre nos ve justificados porque otro pagó en nuestro lugar, por la fe en Él. Así que no se trata de una justicia por las obras, se trata de una justicia por creer en aquel que nos podía librar y justificar ante el Padre. Pero la fe sin obras es muerta. Entonces el debate, ¿somos salvos por la fe o por las obras? Está claro, somos salvos por la fe. Pero una fe genuina es una fe que obra. El que dice que cree pero no hace es un mentiroso y se engaña a sí mismo. El verdadero creyente, el que tiene fe, obra, tiene frutos de arrepentimiento, tiene fruto del Espíritu y se nota. Amén. Dice el 7, entonces le dijo, yo soy Yahvé, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. ¿Por qué les recuerda de dónde lo sacó? ¿Por qué Dios nos recuerda de dónde nos sacó? Para que valoremos lo que tenemos y lo que Dios nos va a dar. Cuando estábamos orando ahí, ¿qué es lo que yo recordaba? Mi mente, antes de conocer a Dios, era una jaula de grillos. Era una jaula de grillos. Incertidumbre ante el futuro, miedo atroz a lo que pudiera pasar, incapacidad de resolver mis asuntos, una pesadez para resolver y afrontar el día a día. La vida me aplastaba literalmente. Cuando yo recibí a Jesús en mi desesperación, fue como si me hubieran quitado una tonelada de encima. Se me quitó el miedo, se me quitó la inseguridad, ya no tenía esa intranquilidad de qué va a ser de mí, en qué voy a trabajar. Todo cesó y mi mente tuvo paz y el gozo de la salvación vino. Así que no os olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Y Dios le dijo a Abraham, te saqué de Ur de los Caldeos. Y a los judíos le dijo, os saqué de Egipto. Así que Dios siempre nos recuerda para que valoremos lo que tenemos. Y dice el versículo 8, mi Señor Yahvé, ¿en qué sabré que la he de poseer? Y esto suena un poquito falta de fe, ¿verdad? Como dudando de la promesa que Dios le da. Bueno, ¿y esto cómo se va a hacer? Hay dos personas que hicieron una pregunta parecida. Zacarías y María. Cuando le dice que él tendrá un hijo, pues él le dice, ¿y en qué voy a saber yo esto? ¿Y cómo será posible si somos ya viejos? María dijo, ¿y cómo será esto si no conozco varón? Dijeron lo mismo. Pero la cuestión no es lo que dicen, es el corazón. Es que es lo que hay dentro. Abraham no estaba dudando, sino pidiendo confirmación. No ha hablado nunca al Señor y para aseguraros, Señor, confírmame, si esto ocurre es que tú me estás hablando y no es cosa de mi mente. Yo le estaba pidiendo confirmación, pero no estaba poniendo en entredicho la palabra de Dios. Y eso lo sabía el Señor. Y le dijo algo muy interesante o raro. Toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó para él
todos estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente la una de la otra, pero no partió las aves. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque en aquella época en Canaán se estilaba de que para hacer un pacto entre dos había que partir un animal por la mitad y separarlo. Entonces ellos hacían un juramento al pasar entre los dos animales. La idea era esta: si alguno de nosotros incumple el pacto, que le pase lo que a estos animales. Esa era la idea, era como un aviso. Pasamos por ahí y juramos delante de Dios, cuando se podía jurar. Ahora no hace falta, ahora tú sí debes ser sí y tú no debes ser no. Pero era como un compromiso. Pasamos por en medio y el pacto se consuma. Pero Dios le dice que lo haga, así que como era la costumbre, parte los animales y los separa, las dos mitades. Y ahora ocurre algo en el 11. Y dice que descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Y esto también indica, bueno, ya sabéis que los pájaros, en la parábola del sembrador, ¿a qué representan los pájaros? Al diablo. Porque la tierra apelmazada impedía que la semilla penetrara en la tierra. ¿Y quién venía a llevársela? El pájaro. Entonces representa al enemigo, y cuando una persona no entiende el Evangelio, llega Satanás y le borra el mensaje. Por eso, estos buitres representan al enemigo que ferozmente está atacando para que el pacto de Dios no se cumpla. ¿Cuál es el pacto de Dios con nosotros? Que Cristo moriría en nuestro lugar para que nosotros tuviéramos vida en abundancia y viviéramos una eternidad con Él. Y el que empezó la buena obra la va a terminar. Y Dios ha pactado con nosotros un montón de compromisos que Él va a hacer. Entonces yo lo creo, pero el enemigo lo va a intentar impedir. ¿Cómo? Atacando a la parte débil de este pacto, que somos nosotros. Los débiles somos nosotros, Dios es inalterable, a Dios no lo puede tocar. Entonces, va a intentar seducirnos o atacarnos de forma de que nos salgamos del pacto, del compromiso, para que no se cumpla la palabra de Dios. Ese es el objetivo. Así que dice que Abraham lo ahuyentaba y estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor sobrevino sobre Abraham y lo invadió el pavor de una gran oscuridad. Esta oscuridad, dice el 13, que dijo el Señor a Abraham: sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya. ¿Cuál era? Egipto. Egipto. Cuando Jacob con 70 personas entra en Egipto, donde su hijo José era el segundo del reino, ¿verdad? Medio milenio antes de que ocurriera, ya Dios lo estaba profetizando. Y será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servir yo juzgaré. ¿Cómo la juzgó? Con las plagas. Juzgó a la nación por haber oprimido a su pueblo y para que su pueblo pudiera salir. Después saldrán con gran riqueza. Ya sabéis que los egipcios se volcaron y les dieron mucho dinero y con ello construyeron los becerros de oro, famosos, y después los deshizo Moisés y se construyó el tabernáculo. Y tú te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, promesas generales para el pueblo, para la simiente, promesas para él. Y los de la cuarta generación regresarán aquí, porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. O sea, el pueblo amorreo estaba contaminándose y estaba cada vez aumentando en maldad. Pero Dios no actúa hasta que no llega a un límite. Hasta que el colmo de la maldad del amorreo no llegue al final, es que Dios no exterminará a estos pueblos. Con Sodoma ocurrió, todavía existía, Lot vivía allí, todavía ese pueblo no se había degenerado hasta el final. Fue cuando ya llegaron y pasaron la línea que Dios estableció que decidió exterminarlo. Ocurrió con Noé. La humanidad ya no podía sostenerse más. Imaginaros el grado de maldad que había en aquella época. Pues hermano, el grado de maldad hacia el que nosotros nos dirigimos está llegando a su colmo. Cientos de millones de niños mueren en aborto anualmente. O sea, ahora mueren más niños que nunca antes en la historia de la humanidad. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Bueno, el pecado lo sabemos. ¿Qué le llevó? Las harturas de pan
tiempo libre y el orgullo. Luego, tener las necesidades cubiertas y tener tiempo de ocio en abundancia y un corazón arrogante contra Dios es el cóctel, es la fórmula, el algoritmo para caer en una maldad que no tiene límites. Así que todavía entre los amorreos, entre los cananeos no había llegado la maldad a su límite, pero la cuarta generación ya habrá llegado a su límite y por lo tanto ellos entrarán y arrasarán, que fue la época de Josué. Y sucedió, y estamos terminando ya, que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció ¿qué? Un horno humeante, una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. ¿Quién pasaba en el pacto por aquellos trozos? Hemos dicho que la costumbre era partir el animal. ¿Y quién pasaban por ahí? Los que hacían el pacto. ¿Quién hizo el pacto? Dios con Abraham. ¿Y quién pasa por en medio de los animales? Nada más Dios. No pasa Abraham, que estaba dormido en ese sopor, viendo aquella escena. ¿Qué es lo que quería decir el Señor? Que Él era el que iba a cumplir todas las promesas, porque Abraham no tenía capacidad de hacer nada. Era un pacto de Dios con Abraham. Era Él el que había prometido hacer y que lo único que le pedía a Abraham es que creyera. Pero Él iba a preservar, Él iba a multiplicar, Él iba a guardar de los enemigos, iba a proveer hasta que la simiente naciera, que era Jesucristo, muriera y cumpliera su objetivo y redimiera a millones y millones. Todo lo hizo Dios. Por eso fue Dios el que dijo, yo juro, como no podía jurar por otro, por mí mismo, porque no hay nada mayor que Él. Y pasó por entre los animales, diciendo, yo me comprometo a cumplir el pacto. Maravilloso. Y ese fruto está aquí. Nosotros somos parte de ese pacto porque Dios cumple lo que promete. En aquel día concertó Yahvé pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto, ¿cuál es el río de Egipto? El Nilo, el río más largo de la tierra, ¿verdad? Hasta el río grande. ¿Cuál es el río grande? El Éufrates. Las dimensiones que Dios le ha dado a Israel van desde el Nilo en Egipto hasta el Éufrates, y desde Turquía hasta Arabia, toda esa zona gigantesca es la que realmente Israel va a tener. Supongo que cuando Cristo venga, ¿no? Porque cuando Cristo venga, en el reino milenario habrá naciones. Las naciones irán, y la que no vaya a ofrecer sacrificio o adoración a Jesús tendrá maldición y tendrá escasez, y faltará la lluvia. Así que las naciones estarán, amén.